Levántate, Josué, hijo de Nun. Guía a este pueblo a la tierra que les he prometido. Sé fuerte y valiente. Nadie podrá hacerte frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Donde quiera que pises, esa tierra será tuya. Los muros de Jericó caerán, los gigantes huirán. Ya los he entregado en tus manos. Ve ahora y toma lo que te he dado. Ahora, como líder de esta nueva generación, Josué se encontraba ante el pueblo de Israel, que estaba cansado de su viaje de 40 años, con la mirada fija en la tierra que aún no podían entrar. Josué ya no era solo un siervo, el manto del liderazgo había caído sobre él, pero en ese momento sus pensamientos estaban nublados por la duda. ¿Cómo podría él posiblemente guiarlos a la victoria? Había sido la mano derecha de Moisés, pero Moisés ahora estaba muerto. Josué había presenciado los milagros que habían dado forma a Israel, como la división del Mar Rojo, las batallas libradas en el desierto y los milagros en Egipto. Sin embargo, ahora, como el nuevo líder, había un abrumador sentido de miedo dentro de él. La tarea que tenía ante sí parecía imposible: conquistar una tierra llena de ciudades fortificadas y naciones hostiles. Pero entonces una voz rompió sus pensamientos, clara y autoritaria, como un trueno en el cielo. Josué, hijo de Nun, Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a ellos, los hijos de Israel. El corazón de Josué latía con fuerza. Estas palabras no eran solo un mandato, eran una promesa. La tierra era suya para guiar al pueblo, pero la responsabilidad era monumental. ¿Podría realmente seguir los pasos de Moisés? ¿Podría ser él quien llevara a Israel a su destino? La voz de Dios continuó, llenando a Josué con un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Todo lugar que pise la planta de tu pie, te lo he dado. Como le dije a Moisés, no había lugar para la duda en estas palabras. Dios estaba con él, no estaba solo. Sé fuerte y valiente, porque a este pueblo repartirás como herencia la tierra que juré dar a sus padres. Solo sé fuerte y muy valiente para que observes y hagas conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes donde quiera que vayas. Josué sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un deseo urgente de obedecer. La tierra estaba al alcance, pero había pruebas por delante, desconocidas, peligrosas e imposibles de superar sin la ayuda de Dios. Sin embargo, las palabras resonaban en su mente: sé fuerte y valiente. La mirada de Josué se dirigió hacia la gente que esperaba en el campamento. Ahora, frente al río Jordán, que se extendía delante como una barrera infranqueable, Josué no podía evitar preguntarse cómo sucedería. ¿Podría Dios abrir otro mar para ellos? La voz del Señor respondió a su pregunta, no formulada con una promesa, como si escuchara sus pensamientos. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que observes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces tendrás éxito. Josué sabía lo que se le pedía. La ley era la base de la identidad del pueblo, y su éxito no residiría en su propia fuerza, sino en su compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Había visto cómo la obediencia de Moisés había llevado a milagros. Ahora era su turno de asumir ese papel, de superar sus propias limitaciones y confiar en que el poder de Dios era mayor que los desafíos por delante. ¿No te he mandado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Las palabras se asentaron en el corazón de Josué. No se quedaría solo para enfrentar lo imposible. Dios, que había estado con Moisés, estaría con él. La responsabilidad era suya para liderar, pero la victoria siempre pertenecería a Dios.
Josué dio un paso adelante, su corazón lleno de una nueva determinación. La gente lo seguiría a él, pero en última instancia era a Dios a quien seguían. Y si él permanecía fiel, encontrarían la victoria, incluso ante probabilidades imposibles. La ciudad de Jericó se alzaba delante. Sus enormes muros eran una barrera inamovible entre Israel y la tierra prometida. Josué se quedó mirando la ciudad fortificada desde el otro lado del Jordán. Su mente corría con la enormidad de la tarea por delante. La misión de conquistar la tierra había comenzado, pero primero necesitaba información, inteligencia, estrategia. Jericó. La primera ciudad que enfrentarían era diferente a cualquier otra que hubieran encontrado. Sus muros eran altos, su gente feroz. Sin embargo, Dios había prometido la victoria, y Josué había aprendido hace mucho tiempo a confiar en esa promesa, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. En este momento, Josué tomó una decisión. Envió a 2 hombres, espías de confianza, para explorar la ciudad, encontrar una forma de entrar, conocer sus debilidades. Debían moverse rápida y silenciosamente, reunir lo que pudieran y luego regresar con un plan. Pero el peligro era real. Jericó era una ciudad en alerta, con ojos por todas partes, vigilando a los invasores. Los espías partieron bajo el amparo de la noche, deslizándose en la ciudad sin ser notados, con el corazón latiendo con la urgencia de su misión. A medida que se adentraban más en Jericó, el peso de la tarea comenzó a asentarse sobre ellos. No se trataba solo de encontrar una forma de derrotar a Jericó, se trataba de la supervivencia de toda la nación. Cada paso que daban los acercaba más a su destino, pero también a los peligros desconocidos que acechaban dentro de las murallas. Los 2 espías avanzaban por la ciudad, moviéndose con cautela, conscientes de que un paso en falso podría llevar al desastre. Pero en medio de su búsqueda, fueron descubiertos. Un sirviente de mirada aguda los había visto entrar en una casa y rápidamente alertó al rey. En cuestión de momentos, los guardias de Jericó estaban en la puerta de la casa de Rahab. Rahab, una mujer que una vez vivió al margen de la sociedad, ahora se encontraba en el centro de un momento extraordinario. Había oído los rumores sobre los israelitas, sobre su Dios que partió el Mar Rojo, que derrotó a reyes más allá del Jordán. Había escuchado los susurros de cómo su Dios era una fuerza a tener en cuenta. Cuando llegaron los espías, Rahab vio una oportunidad. No tenía lealtad al rey ni a Jericó. Su lealtad era al Dios de Israel, un Dios que ella creía más poderoso que cualquier cosa que Jericó pudiera ofrecer. Escóndanlos, les dijo a los hombres, escóndanlos aquí conmigo. Con manos rápidas, escondió a los espías bajo tallos de lino en el techo, cubriéndolos con los mismos materiales que más tarde se usarían para ocultar la verdad. Cuando llegaron los soldados del rey, Rahab se mantuvo tranquila, su voz firme. Los hombres vinieron a mí, pero no sabía de dónde eran, les dijo. Se fueron antes de que se cerrara la puerta. No sé a dónde fueron. Sus palabras eran una mentira, un engaño astuto para salvar a los hombres. Sin embargo, en ese momento, la fe de Rahab era clara. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, su vida, su hogar, su seguridad, para proteger a los hombres de Israel. Su corazón conocía la verdad. El Dios de Israel era el único Dios verdadero, el Dios que había mostrado su poder una y otra vez. Una vez que los soldados se fueron, Rahab se acercó a los espías. La tensión en la habitación era palpable. Había hecho lo que pudo para protegerlos, pero ahora las apuestas eran más altas que nunca. Sabía que la destrucción de Jericó era inminente, pero también sabía que la misericordia de Dios era real. Había oído sobre las hazañas milagrosas que el Dios de los israelitas había realizado, y ella creyó. Su fe no se basaba en la vista o la experiencia. Se basaba en lo que había oído y en lo que sabía que era verdad en su corazón. Sé que el Señor les ha dado la tierra, dijo, su voz apenas un susurro, como si decir la verdad en voz alta la hiciera aún más real. Y que vuestro terror ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra están desalentados por causa de ustedes. Habló no con miedo, sino con convicción, con el conocimiento de que el Dios de Israel estaba a punto de reclamar la victoria sobre Jericó.
Ella continuó, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para ustedes cuando salieron de Egipto y lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos, Og, Sebuer, Shentil y Gerer, derechos, que estaban al otro lado del Jordán, Sejón y Og, a quienes destruiste por completo. Las palabras de Rahab resonaban con asombro y reverencia. Ella creía en el poder del Dios de Israel y en ese momento se convirtió en testigo de su grandeza. Luego hizo su petición. Ahora, por lo tanto, les ruego, júrenme por el Señor, ya que les he mostrado bondad, que también mostrarán bondad a la casa de mi padre, y me darán una señal verdadera. Perdona a mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que tienen, y libra nuestras vidas de la muerte. La súplica de Rahab no era solo por su propia supervivencia, era una súplica por su familia, un deseo de ser salvados de la destrucción que se avecinaba. Los espías, movidos por la fe y el valor de Rahab, hicieron una promesa solemne. Prometieron que la perdonarían a ella y a su familia, siempre que siguiera sus instrucciones al pie de la letra. Estaremos obligados por el juramento que hemos hecho. Cuando el Señor nos entregue la ciudad, te trataremos con bondad y fidelidad. Los términos eran claros. Rahab y su familia debían permanecer en su casa, y ella debía atar un cordón escarlata en su ventana, un símbolo de salvación. Los espías le dieron esta señal, un símbolo simple pero poderoso que marcaría su casa como un lugar de refugio. El cordón escarlata colgando de su ventana sería un recordatorio visible de la misericordia y protección de Dios. Cuando las murallas de Jericó se derrumbaran, la casa de Rahab permanecería intacta ante la destrucción. El color del cordón, escarlata, era simbólico, señalando un futuro donde la salvación vendría a través de la sangre. Que esto sea una señal para ti, le dijeron. Cuando entremos en la ciudad, el cordón escarlata será la marca de salvación para ti y tu familia. Rahab, sin dudarlo, aceptó la promesa y acordó las condiciones. Ella sabía que su vida y la de su familia dependían de este simple acto de fe. Cuando los espías regresaron a Josué, trajeron tanto noticias preocupantes como un rayo de esperanza. Verdaderamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, informaron, porque de hecho todos los habitantes del país están desanimados por nuestra causa. La gente de Jericó tenía miedo, incluso estaba aterrorizada de los israelitas. Habían oído de las poderosas obras que Dios había hecho por Israel, y sabían que su tiempo se estaba acabando. Pero los espías no solo trajeron noticias de miedo, trajeron un mensaje de fe. Rahab los había protegido, había arriesgado todo para salvarlos, y a cambio, le habían prometido salvación. Dios ya estaba obrando, preparando el camino para su conquista de la tierra. Mientras los espías informaban sus hallazgos, Josué podía sentir el peso de la promesa ante él. La tierra era suya para tomarla, pero más que eso, era un recordatorio de que las promesas de Dios no eran solo para los poderosos, eran para todos los que tenían fe, incluso para una mujer como Rahab, cuya valentía y creencia la salvarían de una muerte segura. A pesar de los informes de los espías, un formidable obstáculo se alzaba ante los israelitas: el río Jordán. Sus aguas, hinchadas y rápidas por la temporada de inundaciones, bloqueaban su camino hacia la tierra prometida. La tierra estaba al alcance, pero este río no era un obstáculo ordinario. Era un desafío inflexible que decidiría su destino. Josué se paró al borde, mirando el agua corriente, sabiendo que este era el momento. Era una elección. O la promesa se cumpliría, o se alejaría más. Se volvió hacia el pueblo, su voz firme pero llena de autoridad. Prepárense. Mañana, el Señor hará maravillas entre ustedes, pero hoy, santifíquense, porque debemos confiar en su guía, declaró Josué. La gente se agitó con una mezcla de anticipación y miedo. El tiempo de espera había terminado. Habían vagado lo suficiente. El río se interponía en su camino, pero Josué estaba seguro de que si obedecían, Dios abriría un camino. El arca de la alianza, el símbolo sagrado de la presencia de Dios, abriría el camino. Josué habló a los sacerdotes, ordenándoles que tomaran el arca y caminaran hacia el río. Pisen el agua, les instruyó,
Era una orden audaz. Nunca había sucedido algo así antes. No había señales, ni promesas de lo que ocurriría, pero Josué sabía lo que debía hacerse. Los sacerdotes que llevaban el arca dieron un paso adelante. Con las aguas del Jordán en crecida, cada paso parecía contener el peso del futuro de Israel. A medida que los sacerdotes se acercaban al río, no había ninguna señal inmediata de intervención divina. El agua no se separó, ni se detuvo. El río avanzaba con fuerza implacable, burlándose de la esperanza del pueblo. Los pies de los sacerdotes se hundieron ligeramente en el agua, y aún así no ocurrió nada. Era como si el propio río estuviera poniendo a prueba su fe, desafiándolos a retroceder. Pero Josué había escuchado el mandato de Dios, y sabía que el poder del Todopoderoso no dependía de señales visibles. Los sacerdotes se mantuvieron firmes, inquebrantables en su fe. El arca de la alianza estable sobre sus hombros, y entonces las aguas comenzaron a cambiar. Lentamente, la corriente que antes avanzaba violentamente comenzó a calmarse. Las aguas río arriba empezaron a retroceder, y el lecho del río, antes lleno de agua corriente, comenzó a secarse. Un momento milagroso se desplegó ante sus ojos. Los israelitas miraron con asombro mientras lo imposible sucedía ante ellos. El río se partió, y el camino seco se abrió, claro e inquebrantable. El corazón de Josué se llenó de alegría y asombro, sabiendo que esto no era solo un río partiéndose, era la promesa de Dios desplegándose. La gente comenzó a avanzar, cruzando sobre tierra seca mientras los sacerdotes se mantenían firmes, sosteniendo el arca en medio del lecho del río. Tan pronto como toda la nación hubo cruzado, Josué dio una simple orden: elijan a 12 hombres, uno de cada tribu, y traigan 12 piedras del lecho del río. Colóquenlas aquí como un monumento, instruyó. Los 12 hombres fueron al lugar donde los sacerdotes habían estado con el arca, seleccionando cuidadosamente 12 piedras grandes del lugar donde había estado el agua. Josué los observó llevar las piedras al campamento donde la gente descansaría. Las piedras serían colocadas como un memorial, una señal para las futuras generaciones. Cuando sus hijos preguntaran qué significaban estas piedras, la gente les contaría cómo Dios había partido el río Jordán y guiado a Israel a la tierra prometida. Las piedras servirían como un recordatorio permanente de la fidelidad de Dios y su poder para hacer lo imposible. El pueblo de Israel había presenciado algo que sería recordado por generaciones. Habían cruzado el río, pero el recuerdo de ese momento, el momento en que Dios abrió un camino donde no había camino, perduraría por siglos. Una vez que las piedras fueron colocadas y el monumento establecido, Josué se dirigió a los sacerdotes. «Suban del Jordán», llamó, señalando el fin del cruce. En el momento en que los sacerdotes salieron del río, las aguas del Jordán volvieron a su curso, fluyendo con toda su fuerza una vez más. Así como Dios había detenido las aguas para que el pueblo cruzara, permitió que regresaran a su curso natural cuando la tarea se completó. Josué se quedó con el pueblo, observando cómo el río retomaba su cauce. Su corazón estaba lleno de asombro, pero también de una comprensión profunda. Los israelitas habían sido obedientes, y por eso habían experimentado lo milagroso. Su fe y obediencia habían hecho posible lo imposible. El río ya no era una barrera, se había convertido en un testimonio del poder de Dios. Mientras la gente se instalaba en su campamento esa noche, Josué reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El desierto quedaba atrás, y la tierra prometida se extendía ante ellos. La tarea por delante no sería fácil. Habría batallas, desafíos y más ríos que cruzar. Pero una cosa estaba clara: Dios estaba con ellos, y si continuaban confiando en Él, no habría obstáculo que pudiera interponerse en su camino. La tierra a la que habían entrado era suya. La promesa que se había dado a Abraham, Isaac y Jacob ahora se estaba cumpliendo, pero Josué sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. Jericó se alzaba ante ellos, con sus muros altos e imponentes. La tierra estaba llena de enemigos, cada uno tan decidido como el anterior, a impedir que Israel tomara lo que legítimamente les pertenecía. Pero al mirar atrás al río, Josué sabía una cosa con certeza: habían cruzado el Jordán porque Dios había ido delante de ellos, y así como Él había partido las aguas del río,
los guiaría a la victoria sobre cada enemigo. Los israelitas ya no eran nómadas, eran un pueblo conquistador, y la tierra prometida era suya para tomarla. Dios había abierto un camino, y ahora los guiaría hacia la plenitud de su promesa. El cruce del río Jordán no había sido menos que milagroso, una poderosa señal de que Dios estaba con ellos. Pero mientras estaban allí, al borde de esta nueva tierra, Josué sabía que la santificación era necesaria, debido a los principios espirituales que se habían establecido a través de la historia de Israel. Las lecciones aprendidas del desierto y los mandatos directos de Dios para la preparación antes de avanzar hacia su herencia. Esto no era solo una tierra para ser conquistada. Era la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, una herencia sagrada. Y para reclamar esa herencia, tenían que estar espiritualmente preparados, sus corazones y cuerpos alineados con la voluntad de Dios. Josué había llevado al pueblo a Gilgal, un lugar donde se detendrían y se consagrarían. La tierra en la que ahora estaban era sagrada, y era momento de que el pueblo renovara su pacto con Dios. Israel había salido de la esclavitud, vagado por el desierto, y ahora, con el Jordán detrás de ellos, era el momento de abrazar plenamente su identidad, como el pueblo elegido de Dios. Pero eso requeriría más que solo cruzar ríos o conquistar ciudades. Requeriría obediencia. La nueva generación nacida en el desierto aún no había sido circuncidada, y su pacto con Dios no se había establecido completamente. La circuncisión era más que un acto físico. Era un signo de su devoción, un recordatorio del pacto que Dios había hecho con Abraham. Los marcaba como distintos, apartados para el propósito de Dios. La generación anterior no había logrado entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad. Pero ahora, con la nueva generación al borde de su herencia, era tiempo de una renovación. Josué dio la orden a los hombres de Israel: circuncidad de nuevo a los hijos de Israel por segunda vez. Era una orden que llevaba un profundo peso espiritual. El pueblo estaba a punto de realizar un acto físico que simbolizaba su compromiso espiritual con Dios. Para los israelitas, la circuncisión era una señal de que eran un pueblo bajo la autoridad de Dios, llamados a vivir de manera diferente a las naciones que los rodeaban. Era un acto de obediencia, pero también un acto de identidad. Ya no eran nómadas, estaban a punto de convertirse en conquistadores, herederos de la tierra. El acto fue doloroso, y los hombres de Israel tuvieron que descansar varios días mientras se recuperaban. Pero en esta dolorosa consagración, se les recordó el precio de la obediencia. La promesa de la tierra no era gratuita. Les costaría su comodidad, su conveniencia, su complacencia. Y sin embargo, fue a través de este acto de obediencias que podrían entrar plenamente en el destino que les esperaba. A medida que pasaban los días de recuperación, el pueblo dirigió sus corazones hacia otro acto importante, celebrando la primera Pascua en la tierra prometida. Aunque estaban físicamente en la tierra, habiendo cruzado el río Jordán y acampado en Gilgal, aún no la habían adquirido completamente. La tierra todavía estaba habitada por naciones cananeas, y la conquista total aún no se había desarrollado. La Pascua era una conmemoración de la liberación de Dios, un recordatorio de cómo los había sacado de la esclavitud en Egipto, cómo los había librado de la muerte, y cómo los había llevado a este momento de victoria. La sangre del Cordero había marcado sus puertas, protegiéndolos del ángel de la muerte. Y ahora, el mismo Dios que los había liberado estaba a punto de guiarlos a la tierra prometida. Los israelitas se reunieron para comer el pan sin levadura y asar el cordero, tal como lo habían hecho sus antepasados. Era un momento de reflexión y gratitud. Mientras estaban sentados juntos, Josué debió haber recordado los días de esclavitud, los gritos del pueblo en Egipto y los milagros que habían ocurrido en el desierto. Esos recuerdos estaban vinculados a una nueva realidad. Ya no eran esclavos ni nómadas. Eran herederos de la tierra prometida a sus antepasados. La noche estaba llena de la solemnidad del recuerdo, pero también de la emoción de lo que estaba por venir. Esta Pascua no era solo un recordatorio de lo que Dios había hecho, era una declaración de lo que estaba a punto de hacer. La tierra que se les había prometido estaba ahora ante ellos, y la fidelidad de Dios a su palabra era evidente. Habían cruzado el Jordán, pero aún no habían comenzado a tomar la tierra.
El verdadero trabajo de posesión estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, después de la Pascua, ocurrió algo notable. Por primera vez en 40 años, el maná que había sostenido a Israel en el desierto cesó. La gente se despertó y descubrió que el suelo ya no estaba cubierto con la provisión diaria de pan del cielo. Durante generaciones, habían dependido del maná, alimento que venía de Dios, sin falta, todos los días. Era un símbolo de su provisión, su fidelidad para cuidar a su pueblo en su travesía por el desierto. Pero ahora, en la tierra prometida, el pueblo comió del fruto de la tierra, los primeros frutos de su herencia. La primera cosecha fue un signo de la continua fidelidad de Dios, pero también un recordatorio de que los días de dependencia de la provisión sobrenatural estaban llegando a su fin. Habían cruzado el río, se habían consagrado, y ahora estaban llamados a poseer la tierra y cultivarla. Mientras los israelitas comían de la primera cosecha, había un profundo sentido de gratitud y esperanza. Ya no estaban vagando en el desierto, estaban en casa, y esta primera comida en la tierra era un anticipo de las bendiciones por venir. Los días del maná habían terminado, pero los días de vivir en la tierra prometida habían comenzado. Dios había cumplido su promesa. Finalmente estaban donde debían estar. El día después de la Pascua y la primera cosecha, Josué se encontraba cerca de Jericó, contemplando el futuro. La ciudad se alzaba ante ellos, con sus altas murallas como una barrera formidable. La tarea que tenía por delante parecía desalentadora. ¿Cómo podrían derrotar semejante fortaleza? Mientras estaba allí, perdido en sus pensamientos, una figura apareció ante él. Al principio, Josué pensó que era un hombre, un guerrero, pero al acercarse, vio algo diferente. La figura estaba de pie con una espada desenvainada, lista para la batalla. No era un soldado humano, sino el comandante del ejército del Señor. Josué cayó de rodillas en reverencia, reconociendo a la figura como alguien mucho más grande que él. ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos?, preguntó, su voz llena de asombro e incertidumbre. La respuesta de la figura fue tanto misteriosa como poderosa. Ninguno. He venido como el comandante del ejército del Señor. Josué inmediatamente cayó sobre su rostro, dándose cuenta de que este no era un encuentro ordinario. Este era un mensajero divino. Era Dios mismo, liderando el camino hacia la batalla. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado, instruyó el comandante. Josué obedeció, y en ese momento le quedó claro a Josué que esta batalla no era suya para luchar solo. El Señor estaba con él, liderando la carga. Las murallas de Jericó caerían, pero sería por el poder de Dios, no por su propia fuerza. Cuando amaneció sobre Jericó, Josué reunió al pueblo de Israel. Era el momento de confiar plenamente en su plan, dado a él por el mensajero divino. No involucraba ninguna estrategia de guerra, ni tácticas de asedio, ni arietes. En cambio, Dios les había dado un plan completamente poco convencional. Marchen alrededor de la ciudad, instruyó Josué. No digan una palabra. Manténganse en silencio hasta el séptimo día cuando Dios traerá la victoria. La gente se miró entre sí, preguntándose cómo una simple marcha podría derribar una ciudad tan imponente. Pero la voz de Josué era firme, y no había duda en su mente. Las instrucciones de Dios eran claras, y la obediencia traería la victoria. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, caminando delante de los soldados. Marcharon una vez alrededor de la ciudad, y luego regresaron al campamento. Durante 6 días repitieron este ritual, marchando en silencio alrededor de la ciudad, día tras día. No había gritos, ni alaridos de batalla. La gente no entendía por qué estaban haciendo esto, pero Josué sí. Esta fue una prueba de su obediencia, una prueba de su fe. Los soldados, los sacerdotes y el pueblo sabían que la victoria no vendría de su fuerza, sino solo de la mano de Dios. En el séptimo día, el aire parecía cargado de anticipación. Había llegado el momento del acto final. La gente se reunió de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza, sus espíritus listos. Esto no era solo una marcha, era una marcha de fe. Al amanecer, comenzaron su marcha de nuevo, pero esta vez caminaron alrededor de la ciudad 7 veces. Con cada vuelta,
Sus corazones se llenaban más de expectativa. Luego, al completar el 7º circuito, Josué dio la señal. Los sacerdotes tocaron las trompetas, y el sonido resonó en el aire, agudo y triunfante. «Griten», ordenó Josué, «porque el Señor les ha entregado la ciudad». Y entonces, en un instante, la tierra pareció temblar bajo sus pies. El sonido de la trompeta y el rugido del grito del pueblo se mezclaron con el estruendo de las grandes murallas de la ciudad sacudiéndose. Lo que parecía imposible, una ciudad fortificada con muros gruesos y fuertes, comenzó a desmoronarse. Los muros de Jericó, que habían permanecido durante siglos, empezaron a agrietarse y caer. El sonido era ensordecedor cuando los poderosos muros de la ciudad se derrumbaron, abriendo el camino para que Israel entrara. Fue un milagro, una intervención divina, una victoria lograda a través de la fe y la obediencia. Las murallas de Jericó, que habían estado como una barrera entre Israel y su promesa, ahora yacían en ruinas. La gente avanzó, entrando en la ciudad con urgencia, sabiendo que Dios la había entregado en sus manos. A medida que los israelitas entraban en la ciudad, Josué les ordenó destruir todo. La ciudad debía ser completamente dedicada a Dios. Su riqueza, su gente, sus reyes, todo debía ser destruido. Jericó debía ser un símbolo del juicio de Dios sobre las naciones que se habían opuesto a Israel. Pero en medio de la destrucción, una casa permaneció en pie. La casa de Rahab, marcada por el cordón escarlata en la ventana, fue perdonada. Los espías le habían prometido salvación cuando los escondió del rey, y ahora Dios había cumplido esa promesa. Rahab, la mujer que había mostrado fe cuando nadie más lo hizo, fue salvada, y su familia fue librada del juicio que había caído sobre el resto de Jericó. La casa de Rahab se erguía como un faro de la misericordia de Dios. Ella y su familia fueron sacadas de la ciudad, protegidas de la destrucción que consumió todo a su alrededor. Rahab, la prostituta que una vez había sido una forastera, ahora era parte de Israel, y su fe la había hecho parte del plan de Dios para el futuro. Mientras la ciudad caía, Josué lanzó una maldición sobre Jericó. La ciudad nunca sería reconstruida. «Maldito sea ante el Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad», declaró Josué. «Con la pérdida de su primogénito pondrá su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas». El pueblo había obedecido, y ahora la ciudad estaba destruida, su nombre borrado de la historia. Jericó había sido un símbolo de la primera victoria para Israel, pero también serviría como un recordatorio claro de las consecuencias de desafiar a Dios. La victoria fue completa, pero la maldición sobre Jericó marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Mientras el humo se elevaba de las ruinas de la ciudad, Josué y el pueblo de Israel sabían que esto era solo el comienzo. La batalla por la tierra prometida había sido ganada, pero muchos más desafíos se presentaban por delante. Sin embargo, en este momento, Israel había visto que las promesas de Dios no eran solo palabras, eran una realidad viva. Y cuando el pueblo seguía sus mandatos, nada podía interponerse en su camino. La victoria en Jericó había sido un triunfo como ningún otro, una señal abrumadora del poder de Dios. Josué había dado instrucciones claras al pueblo. Cuando tomaran Jericó, la ciudad debía ser completamente dedicada a Dios. Sus riquezas, sus tesoros, todo debía ser destruido. Nada de Jericó debía ser conservado. Todo debía ser quemado, y los despojos dedicados al tesoro de Dios. Era un mandato que no dejaba espacio para la negociación, una directiva divina que nadie debía desafiar. Pero Acán, un miembro de la tribu de Judá, ignoró este mandato. Cuando las murallas de Jericó cayeron y la ciudad fue saqueada, Acán vio algo que llamó su atención: una hermosa túnica de Babilonia, un lingote de oro y barras de plata. Su corazón se aceleró al pensar en la riqueza que estos objetos podrían traerle. La tentación fue demasiado fuerte. En lugar de destruir los tesoros, Acán los tomó para sí mismo, escondiéndolos en su tienda, enterrándolos bajo la tierra. Por un momento, creyó que se había salido con la suya. Pensó que nadie lo sabría. Pero en los días que siguieron, Israel pronto descubriría el precio del pecado de Acán. Después de la caída de Jericó, Israel puso su mirada en la pequeña ciudad de Ai. No era nada como Jericó. Sus muros no eran tan gruesos, sus defensas no tan formidables.
Los espías regresaron con un informe confiado de que solo 2 o 3 mil hombres suban a Ai. No hay necesidad de enviar a todo el ejército. La ciudad parecía un objetivo fácil, una mera formalidad en su conquista de Canaán. Josué, confiando en su evaluación, envió un pequeño contingente de soldados para capturar Ai. Pero cuando llegaron, sucedió lo inesperado. Los hombres de Ai, aunque eran menos en número, enfrentaron al ejército de Israel con feroz resistencia. Los soldados de Israel, desprevenidos para una defensa tan feroz, fueron rechazados. 36 hombres cayeron en la batalla, y el resto del ejército huyó en pánico. La humillante derrota fue un shock para todos. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudieron perder contra una ciudad tan pequeña, tan aparentemente insignificante? De regreso en el campamento, Josué quedó en un silencio atónito. El pueblo de Israel estaba en desorden, su confianza destrozada. No fue solo una derrota, era una cuestión de confianza. ¿Dónde estaba Dios?, debieron haberse preguntado. Josué también sintió el peso de este fracaso. Israel había seguido los mandatos de Dios en sus victorias anteriores, pero ahora se enfrentaban a la derrota. La pregunta que ardía en el corazón de Josué era simple: ¿por qué había permitido Dios que esto sucediera? Josué cayó de rodillas, su corazón pesado de dolor y confusión. Rasgó sus vestiduras en angustia, una señal de su aflicción, y cayó ante el arca del Señor. Su voz temblaba mientras clamaba: «Ay, Señor Dios, ¿por qué has traído a este pueblo a través del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos?» Sus palabras estaban llenas del peso de un líder que había fallado a su pueblo. Un líder que había confiado en su propia sabiduría, en lugar de en la guía completa de Dios. Ojalá hubiéramos estado contentos y nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, lamentó. Las palabras de Josué eran crudas, llenas de frustración. Derramó su corazón ante Dios, preguntando: «Oh Señor, ¿qué diré cuando Israel da la espalda ante sus enemigos?» Su súplica era de desesperación, un grito por comprensión. No podía comprender por qué Israel había sido abandonado. Después de todo lo que habían hecho, después de las grandes victorias, ¿por qué ahora, en esta pequeña batalla, habían sido derrotados? El corazón de Josué ardía con un sentido de abandono. No era solo la pérdida de soldados, era la pérdida de fe. La sensación de que Dios había retirado su favor de Israel. El aire a su alrededor se sentía denso de dolor, como si los cielos mismos estuvieran en silencio. Sin embargo, en medio de su dolor, Josué esperó. Sabía que la respuesta, por difícil que fuera, se encontraba en la obediencia. Tenía que escuchar a Dios. Y entonces, Dios habló. Sus palabras fueron directas, cortando la confusión de Josué con la claridad de una verdad que no podía ser ignorada. «Levántate». «¿Por qué estás así postrado sobre tu rostro?», dijo Dios. «Israel ha pecado y también han transgredido mi pacto que les mandé». Las palabras golpearon a Josué como un golpe físico. La respuesta no se encontraba en circunstancias externas. Se encontraba dentro de Israel mismo. Dios continuó: «Porque han tomado algunas de las cosas malditas, y han robado y engañado, y también lo han puesto entre sus propias cosas». El pecado no era solo tomar, era el engaño, el secreto de lo que había sido dedicado a Dios. Fue un acto que rompió el pacto, uno que ahora había causado la derrota de Israel. El corazón de Josué se hundió al darse cuenta de lo que había sucedido. El pecado de un hombre se había extendido por toda la nación y había llevado a su derrota. La victoria de Israel no se trataba simplemente de su fuerza, se trataba de su obediencia a los mandatos de Dios. Cuando una persona desobedecía, afectaba a todos. El peso del pecado de Acán era inmenso, y ahora toda la nación sufriría hasta que se resolviera. Al día siguiente, Dios ordenó a Josué que trajera al pueblo ante él. Una por una, las tribus fueron llamadas. A medida que las tribus eran llamadas, Acán, de pie entre ellas, debió sentir el peso de sus acciones cayendo sobre él. Su pecado secreto había sido expuesto. Cuando Acán fue señalado, la voz de Josué resonó con autoridad: «Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y confiesa ante Él». La voz de Acán era apenas un susurro mientras hablaba, sus palabras llenas de arrepentimiento y tristeza. «En verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel».
Y esto es lo que he hecho, confesó el robo, la toma del manto babilónico, el oro y la plata, y cómo los había escondido en su tienda, enterrándolos bajo la tierra. Josué escuchó atentamente la confesión de Acán. El pecado de un hombre había traído calamidad sobre todo un pueblo. Acán había intentado ocultar su pecado, pero ahora estaba expuesto para que todos lo vieran. El costo de su desobediencia fue demasiado grande. El juicio de Dios fue rápido. La orden era clara. Acán y su familia debían ser llevados fuera del campamento y apedreados hasta la muerte. El pecado tenía que ser purgado de Israel, pues no se podía permitir ningún compromiso si Israel quería continuar su marcha hacia la tierra prometida. El juicio fue severo, pero era necesario para restaurar la santidad de Israel. El pecado de un hombre había contaminado a toda la nación, y solo a través de este acto de justicia podía Israel ser limpiado. A medida que las piedras caían, una sensación de solemnidad se asentó sobre el campamento. El pueblo de Israel había aprendido una lección dolorosa. La desobediencia, incluso en las cosas más pequeñas, tiene consecuencias. El costo del pecado de un hombre fue un recordatorio del costo de su obediencia. A Israel se le había dado una gran promesa, pero no podían tomar posesión de ella mientras vivieran en pecado. El valle donde Acán fue enterrado se llamó el Valle de Acor, un lugar de luto y recuerdo. Era un símbolo de la dolorosa purificación de Israel, pero con el pecado de Acán purgado, Israel podía avanzar una vez más. El camino por delante aún era largo, pero ahora Israel estaba listo para enfrentarlo con una obediencia renovada a los mandatos de Dios. El corazón de Israel aún dolía por su humillante derrota en Ai. La derrota fue un recordatorio agudo del precio de la desobediencia, y aunque el pecado de Acán había sido purgado, la punzada del fracaso persistía. Josué, de pie ante su pueblo, podía sentir el peso de su dolor colectivo. ¿Cómo podrían proceder? ¿Cómo podrían avanzar sabiendo que acababan de ser humillados por una ciudad pequeña? Una que parecía tan insignificante en comparación con las grandes victorias que ya habían logrado. Pero entonces la voz de Dios le llegó, clara y reconfortante. No temas ni te desanimes. Toma contigo a toda la gente de guerra y levántate. Sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Era un mandato, no solo una promesa. Dios lo estaba dejando claro. Actúa, no retrocederás. Irás y reclamarás lo que ya te he dado. El corazón de Josué se llenó de determinación renovada. Esta vez, el resultado sería diferente. Había aprendido la importancia de la obediencia, y ahora, con la estrategia de Dios en mano, estaba listo para guiar al pueblo a la victoria. La tierra era suya para tomarla, pero solo si seguían al pie de la letra el mandato de Dios. Las instrucciones de Dios eran claras. Harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo su botín y su ganado tomarás para ti. Pon una emboscada a la ciudad detrás de ellos. La estrategia era simple, pero brillante. Una emboscada, sacando a la gente de Ai de sus defensas, permitiendo a Israel tomar la ciudad por sorpresa. Josué reunió a los líderes y comandantes, explicando el plan. Su voz era firme, sus palabras llenas de convicción. Tomaremos nuestras fuerzas y marcharemos contra Ai. Al ver nuestro acercamiento, pensarán que somos débiles, tal como lo fuimos antes. Pero en el segundo día, un pequeño grupo permanecerá detrás de la ciudad, oculto a la vista. Cuando la gente de Ai nos persiga, daremos la vuelta, y la emboscada atacará. Los israelitas prepararon el escenario. Bajo el amparo de la noche, una pequeña fuerza de hombres se dirigió detrás de la ciudad de Ai, preparándose para lanzar la emboscada cuando llegara el momento. El ejército principal israelita, compuesto por miles, marchó hacia Ai. El peso de su fracaso pasado pesaba sobre sus hombros, pero al acercarse a la ciudad, no dudaron. El plan se puso en marcha. Como se esperaba, el rey de Ai, envalentonado por la reciente derrota de Israel, reunió a sus fuerzas y las envió a enfrentarse a los israelitas en batalla. Cuando los soldados de Ai vieron acercarse a Israel, creyeron que sería una victoria fácil, como antes. El ejército israelita fingió retirarse, dándose la vuelta y huyendo hacia el desierto. Los soldados de Ai, convencidos de su ventaja, persiguieron sin dudar.
dejando las puertas de la ciudad completamente abiertas. Entonces, en el momento adecuado, Josué levantó su lanza en alto, una señal inconfundible. Los soldados escondidos entraron en acción, irrumpiendo en la ciudad de Ai, incendiando la ciudad. La vista era impresionante. Las llamas se alzaron hacia el cielo, una señal de victoria que parecía imposible solo días antes. Los soldados de Ai, que habían dado persecución, de repente se dieron cuenta de la trampa en la que habían caído. Al volverse para mirar, el ejército israelita, que había estado retrocediendo, se dio la vuelta, cargando hacia ellos. El pánico se apoderó de los soldados de Ai. El campo de batalla, que había parecido tan prometedor solo momentos antes, se había convertido ahora en una escena de caos. Las fuerzas israelitas, ahora convergiendo desde ambas direcciones, atacaron con una fuerza abrumadora. La batalla fue rápida y decisiva. Los soldados de Ai, dispersos y desorientados, no tuvieron ninguna oportunidad. La emboscada, combinada con la fuerza del ejército israelita, llevó a una derrota total. El rey de Ai fue capturado, y la ciudad, antes llena de orgullo y confianza, yacía en ruinas. El pueblo de Israel fue victorioso. Cuando el polvo se asentó y la victoria fue asegurada, Josué inspeccionó el campo de batalla. La caída de Ai marcó un cambio significativo. Esto no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual. Israel había sido puesto a prueba, y a través del arrepentimiento y la obediencia, habían demostrado que podían reclamar las promesas de Dios. La ciudad de Ai, que una vez pareció una conquista fácil, ahora era un testimonio de la renovada fuerza de Israel. El pueblo de Israel entró en la ciudad, siguiendo las instrucciones de Josué. Destruyeron Ai por completo, tal como lo habían hecho con Jericó. No quedó nada en pie. La ciudad fue quemada hasta los cimientos, y todo lo de valor fue tomado, dedicado al Señor como botín de guerra. Nada quedó intacto. La destrucción fue absoluta, una señal del juicio de Dios sobre aquellos que se habían opuesto a su pueblo. El rey de Ai fue ejecutado, y su cuerpo fue colgado de un árbol como una demostración pública de la victoria de Israel. Mientras Josué y el pueblo observaban, comprendieron la gravedad de este momento. La justicia de Dios se había cumplido, y su pueblo ahora estaba en posición de tomar lo que se les había prometido. Ai, una vez un bastión de resistencia, ahora yacía en cenizas, una ciudad borrada del mapa. Con la ciudad destruida, Josué dirigió su atención a renovar el pacto. Antes de poder avanzar, antes de poder reclamar más ciudades, necesitaban comprometerse nuevamente por completo con el Señor. La tierra en la que ahora estaban era sagrada, y su victoria no había venido de su propia fuerza, sino de la voluntad de Dios. Josué convocó a todo el pueblo, y cuando toda la nación se reunió, Josué se puso delante de ellos. Teman al Señor y sírvanle con sinceridad y verdad, ordenó Josué. Aparten a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Sirvan al Señor. Luego Josué tomó una gran piedra y la colocó bajo un roble cerca del santuario del Señor. Declaró que esta piedra serviría como testigo. Ha oído todas las palabras del Señor que nos habló, dijo Josué. Será un testigo para ustedes, para que no nieguen a su Dios. La gente se reunió alrededor, silenciosa y atenta. Este era un momento de compromiso solemne. Habían visto el poder de Dios en sus victorias, y ahora verían que sus bendiciones venían con un llamado a la obediencia. Habían cruzado el Jordán, habían conquistado Jericó, y ahora habían tomado Ai. Pero las batallas por delante serían muchas, y necesitaban recordar que no estaban luchando sus batallas solos. Dios estaba con ellos, y mientras lo obedecieran, tendrían éxito. La historia de la conquista de Israel apenas comenzaba, pero esta victoria en Ai había sellado algo profundo en los corazones del pueblo de Dios. Habían visto de primera mano que cuando obedecían, la victoria era suya. Y con ese conocimiento, avanzaron hacia lo desconocido, confiados en el Dios que ya les había dado la tierra. La gente de Gabaón y la ciudad amorrea habían oído hablar de las victorias de Israel y temían lo que sucedería cuando los israelitas llegaran a sus puertas. Los líderes de Gabaón, sabios pero desesperados, sabían que no podían enfrentarse al poder de Israel. Entonces, idearon un astuto plan para engañar a Israel
y hacer un tratado de paz con ellos. Disfrazados como viajeros de una tierra lejana, llevaron sacos viejos para sus burros, odres de vino gastados, sandalias remendadas, y pan seco y mohoso, deliberadamente diseñados para parecer que habían viajado un largo y arduo camino. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, Josué, liderando la carga de esta nueva conquista, los vio acercarse. Los harapos de los gabaonitas y su historia de tierras lejanas sonaban lo suficientemente convincentes. Afirmaron haber oído sobre la grandeza del Dios de Israel y presentaron su historia con humildad y aparente sinceridad. Hemos venido de un país lejano, dijeron, para hacer un tratado con ustedes. Josué, con toda su experiencia militar, era escéptico, pero los gabaonitas hablaban con tanta convicción. Rogaron por la paz, y sin consultar a Dios, Josué, movido por su situación, hizo un juramento con ellos, prometiendo no hacerles daño y dejarlos vivir. Los líderes de Israel juraron un juramento ante el Señor, comprometiéndose con el acuerdo. La decisión, tomada apresuradamente y sin buscar la guía de Dios, parecía inofensiva. Después de todo, los gabaonitas no eran una amenaza inmediata, pero lo que no se dieron cuenta fue que, al no consultar a Dios, habían cometido un error crucial. Una decisión basada en la vista y la suposición en lugar de la dirección divina pronto los atormentaría. 3 días después, se reveló la verdad sobre el engaño de los gabaonitas. Mientras los israelitas continuaban su conquista, escucharon noticias inquietantes de sus exploradores. Los gabaonitas, que habían afirmado ser de un país lejano, eran en realidad sus vecinos, viviendo a solo unas pocas millas de distancia, justo en el corazón de la tierra que Dios les había prometido. La verdad era asombrosa. Israel había sido engañado y los líderes de Gabaón los habían manipulado para hacer un tratado de paz. El corazón de Josué se hundió al darse cuenta de la gravedad de lo que había sucedido. Sus ojos brillaron con frustración. ¿Cómo pudieron haber sido tan ciegos? ¿Cómo pudieron haber sido engañados tan fácilmente? Los líderes de Israel se reunieron y había un peso innegable de ira en el aire, pero Josué no permitió que sus sentimientos nublaran su juicio. El tratado de paz fue hecho, el juramento fue pronunciado. Dios había mandado a su pueblo ser justo, incluso con sus enemigos. Aunque los gabaonitas los habían engañado, Israel estaba obligado por su palabra. Josué sabía cuál era la decisión correcta, pero las consecuencias de su decisión ya habían comenzado a desarrollarse. Los israelitas marcharon hacia Gabaón para confrontar a sus nuevos aliados. Josué llamó a los líderes gabaonitas para que se reunieran con él. ¿Por qué nos engañaron?, preguntó Josué. ¿Por qué no nos dijeron la verdad? Los gabaonitas, ahora expuestos, admitieron su engaño. Sabían que Israel los destruiría si conocían la verdad. Confesaron su miedo, sabiendo que no podían enfrentarse al poder del Dios de Israel. Fue por ustedes que hicimos esto, explicaron los líderes gabaonitas. Somos sus siervos y ahora pedimos que nos dejen vivir. Josué permaneció en silencio por un momento. Sus pensamientos pesados con el conocimiento de la confianza rota de Israel. Entonces, con una voz firme, pero solemne, Josué declaró: viviréis, pero seréis leñadores y aguadores para la casa de Dios. Los gabaonitas fueron perdonados, pero ahora servirían a Israel en tareas humildes, haciéndolos humildes ante el pueblo y bajo el control de Israel. El juramento había sido honrado y la integridad de Israel se mantenía, pero esto sería un recordatorio constante de la importancia de la obediencia y de buscar la guía de Dios. No pasó mucho tiempo antes de que el engaño de los gabaonitas se convirtiera en un asunto de interés internacional. La noticia se difundió por toda la tierra, y 5 reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, oyeron sobre la paz de Israel con Gabaón. No podían permitir que esta ciudad, un potencial aliado de Israel, prosperara. Unieron sus fuerzas y marcharon contra Gabaón, amenazando con destruirla. Cuando los gabaonitas oyeron del ataque, enviaron inmediatamente un mensaje a Josué suplicando ayuda. «No nos abandones», clamaron. «Honra el tratado que hiciste con nosotros y ven en nuestra ayuda». Josué reunió al pueblo de Israel y se preparó para marchar en defensa de Gabaón. Los israelitas habían prometido protegerlos y ahora no tenían otra opción que cumplir esa promesa.
La integridad de su palabra ante Dios estaba en juego, y Josué no permitiría que Israel fallara de nuevo. El ejército partió apresuradamente, haciendo la marcha nocturna hacia Gabaón. El viaje fue difícil, el camino largo, y el corazón de Josué estaba pesado con la realización de que la integridad de Israel estaba siendo probada una vez más, pero esta vez el Señor pelearía por ellos. La noticia de la alianza llegó a oídos de Josué. Josué podía sentir el peso de la tarea que tenía por delante, pero en su corazón sabía lo que debía hacerse. Confiaba en la seguridad que Dios le había dado. Reunió a sus líderes, preparó a sus hombres y con un corazón lleno de fe, Josué partió para enfrentar a los reyes del sur. Josué y su ejército se movieron rápidamente, con el sol bajando en el cielo, mientras comenzaban su marcha hacia las ciudades del sur. Su ejército, aunque cansado de sus recientes victorias, se movió rápidamente durante la noche para acudir en su ayuda. Sería un largo viaje y la fatiga amenazaba, pero Josué confiaba en que Dios les daría la fuerza que necesitaban. No permitió que el cansancio del pueblo se convirtiera en un obstáculo. Al acercarse a la batalla, Josué una vez más recibió la seguridad de Dios. No les tengas miedo, los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos se mantendrá en pie ante ti. Con estas palabras, el corazón de Josué ardió con un renovado sentido de propósito. El miedo que se había infiltrado en sus pensamientos se desvaneció. Dios había hablado, y ahora era el momento de luchar, no con su propia fuerza, sino con el poder de la promesa de Dios. La batalla fue feroz, mientras los reyes del sur reunían a sus ejércitos en un último intento por defender sus ciudades. Pero las fuerzas de Josué, empoderadas por Dios, atacaron con fuerza y rapidez. Los ejércitos de Israel, fortalecidos por la promesa de Dios, descendieron sobre la alianza de reyes con una fuerza implacable. No tenían miedo. Dios les había asegurado la victoria, y no se detendrían hasta que la tierra fuera tomada. Mientras la batalla rugía y el día comenzaba a declinar, Josué se encontraba al frente, observando cómo sus fuerzas empujaban implacablemente contra los ejércitos amorreos. La victoria estaba al alcance, pero el sol poniente amenazaba con robarles la oportunidad de terminar la batalla. Con su corazón ardiendo de fe, Josué alzó su voz a Dios. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. En medio del caos de la guerra, lo imposible sucedió. El sol se detuvo en el cielo, y la luna detuvo su curso. Dios, en su infinita misericordia y poder, respondió a la oración de Josué. El sol no se puso, y la luna se mantuvo en su lugar en los cielos, permitiendo a Israel terminar la batalla. La victoria estaba asegurada, ya no obstaculizados por la luz del día que se desvanecía. Las fuerzas de Josué avanzaron con toda su fuerza. La misma tierra había obedecido el mandato de Dios. El día se prolongó e Israel pudo completar la batalla, derrotando por completo a los reyes amorreos y sus ejércitos. Este evento milagroso se convirtió en un poderoso símbolo del favor de Dios sobre Israel. Nada podía interponerse en el camino de su voluntad. El sol permaneció inmóvil, y en ese tiempo los reyes y sus ejércitos fueron aplastados, completando la conquista de las ciudades del sur por parte de Israel. Después de que la batalla fue ganada, Josué dirigió su atención a los 5 reyes que habían sido capturados. Habían sido parte de la alianza que buscaba destruir a Israel, pero ahora eran prisioneros. Las instrucciones de Josué fueron claras. Traigan a los 5 reyes ante mí. Los reyes fueron llevados ante Josué y sus comandantes, y el corazón de Josué debió de estar pesado al mirarlos. Estos reyes, una vez poderosos y orgullosos, ahora estaban en manos de Israel. Josué había luchado por la promesa de la tierra de Dios, y ahora era el momento de llevar a cabo el juicio de Dios. Ordenó que los reyes fueran ejecutados. Cada uno fue colgado de un árbol como una exhibición pública de juicio. Este acto, por duro que fuera, era una declaración de la victoria de Israel y la justicia de Dios. Los reyes habían elegido oponerse al pueblo de Dios y ahora enfrentarían las consecuencias de su rebelión. Los cuerpos de los reyes quedaron colgados hasta la tarde, un símbolo de la derrota del enemigo. Una vez que el sol se puso, Josué hizo que bajaran los cuerpos y los arrojaron a una cueva sellada con grandes piedras.
Este iba a ser su lugar de descanso final, un entierro que simbolizaba la erradicación del mal de la tierra. La victoria de Israel no fue solo militar, también fue una demostración de la justicia de Dios. La tierra sería purificada y el juicio contra aquellos que se oponía al pueblo de Dios estaría completo. Con los 5 reyes ejecutados y sus ciudades destruidas, la campaña del sur estaba efectivamente terminada. La victoria de Josué fue completa, pero la conquista estaba lejos de terminar. La tierra se extendía ante ellos, pero aún quedaban muchas batallas por delante. Las ciudades del sur habían caído, pero el norte permanecía. Mientras Josué se encontraba sobre las ruinas de las 5 ciudades, su corazón se llenó de gratitud. Sin embargo, incluso en la victoria, Josué sabía que Israel aún no había tomado completamente posesión de la tierra. Todavía había gigantes por derrotar, aún ciudades por conquistar. Pero con cada victoria, el pueblo de Israel se fortalecía y la tierra se reclamaba lentamente como su herencia. Las batallas no habían terminado, pero el impulso estaba ahora firmemente del lado de Israel. Josué se volvió hacia el pueblo de Israel, viendo en sus ojos una fe renovada, una nueva fuerza. Habían visto la mano de Dios en acción durante la campaña del sur y estaban listos para enfrentar lo que viniera. Pero en ese momento, los pensamientos de Josué se dirigieron a las promesas aún no cumplidas, a la tierra que aún estaba por delante. Continuarían confiando en el plan de Dios, permanecerían obedientes incluso cuando el camino por delante se volviera incierto. A medida que el polvo se asentaba tras las victorias en el sur, el impulso de Israel continuaba creciendo. Las ciudades conquistadas del sur yacían en ruinas, pero una nueva amenaza se cernía en el horizonte. Las noticias de la victoria de Israel se difundieron rápidamente por la tierra, y no pasó mucho tiempo antes de que los reyes del norte reunieran sus fuerzas contra los israelitas que avanzaban. Estos reyes, que gobernaban sobre las ciudades del norte de Canaán, habían visto la devastación que Israel había causado en el sur. Sus corazones, antes llenos de orgullo, ahora se hinchaban de miedo. En su desesperación, formaron una alianza, un último intento contra las fuerzas de Israel. La coalición del norte era formidable, liderada por Jabín, rey de Azor. Los reyes de Simrón, Aksaf y muchos otros reunieron sus ejércitos, esperando abrumar a Israel con su gran número. Vinieron de todas direcciones, con carros y caballos, un ejército que parecía casi imposible de derrotar. Los reyes del norte sabían que debían atacar antes de que la fuerza de Israel creciera demasiado. Sus ejércitos eran vastos y sus ciudades fortificadas. Esta no sería una pequeña batalla, pero Israel ya había demostrado que con la ayuda de Dios eran imparables. El corazón de Josué se llenó de determinación. Había aprendido el costo de la desobediencia y la importancia de seguir los mandatos de Dios, pero en este momento su fe era sólida. Dios le había prometido éxito. Y ahora había llegado el momento de entrar en la plenitud de esa promesa. Mientras los reyes del norte reunían sus ejércitos y se preparaban para la batalla, Josué, confiado en la palabra de Dios, llamó a su pueblo a la acción. Antes de que comenzara la batalla, Dios habló directamente a Josué. Su voz cortó la tensión, asegurándole la victoria que ya estaba garantizada. No les tengas miedo, porque mañana a esta hora entregaré a todos ellos muertos ante Israel. Mancarás sus caballos y quemarás sus carros con fuego. Josué había escuchado las promesas de Dios antes, pero este momento era diferente. Era como si el tiempo mismo hubiera cambiado. Los reyes del norte, con todo su poder y fuerza, ya habían sido derrotados. La batalla, aunque aún por delante, ya se había ganado en el reino celestial. La victoria no estaba en sus manos, sino en las de Dios. Con las palabras de Dios ardiendo en su corazón, Josué reunió rápidamente a sus comandantes y los preparó para el siguiente paso. La batalla que se avecinaba sería feroz, pero su confianza en Dios sería su mayor arma. Israel lucharía, pero sería Dios quien los llevaría a la victoria. Los ejércitos de Israel, liderados por Josué, salieron a enfrentar la coalición del norte. El suelo tembló bajo los pies marchantes de las fuerzas israelitas mientras avanzaban hacia la reunión de los reyes.
Los reyes del norte, confiados en sus números y carros, debieron haber observado a Israel acercarse con asombro y miedo. Habían reunido sus fuerzas, pero no podían ver lo que Josué veía, la mano invisible de Dios preparándose para atacar. A medida que la batalla se desarrollaba, los reyes del norte, a pesar de su tamaño y fuerza, se encontraron desprevenidos. Josué, obediente al mandato de Dios, desjarretó sus caballos y destruyó sus carros, dejando sus fuerzas ineficaces. La batalla se convirtió en un testimonio del poder de Dios, más que del propio de Israel. Josué, con determinación implacable, abatió al enemigo, derrotando a los reyes uno por uno. La ciudad de Azor, el corazón del reino del norte, era la principal fortaleza de esta alianza, y Josué sabía que su destrucción enviaría un mensaje poderoso. Las fuerzas de Israel se movieron rápidamente, rodeando la ciudad y rompiendo sus defensas. La ciudad cayó en manos de Israel, y su destrucción simbolizó la caída del poder de los reyes del norte. Una vez llena de miedo y oposición, ahora estaba abierta para que Israel la poseyera. Pero la batalla aún no había terminado. Las fuerzas de Josué avanzaron con un ritmo implacable, barriendo la tierra. En la región montañosa, los gigantes Anasim, los poderosos guerreros que una vez aterrorizaron a Israel, los esperaban. Los Anakim eran conocidos por su enorme tamaño y fuerza. Durante generaciones, los israelitas les habían temido, y muchos de sus antepasados se habían negado a entrar en la tierra por estos gigantes. Pero ahora, en el momento perfecto de Dios, Israel los enfrentaría una vez más, y esta vez no retrocederían. La orden de Josué era clara. Los Anakim debían ser derrotados, tal como lo habían sido las otras naciones. Los gigantes de Hebrón, Debir y Anaf fueron expulsados, fueron derrotados, y los que quedaron fueron destruidos o dispersados. Israel, bajo el liderazgo de Josué, no mostró miedo ante los gigantes, que una vez los habían hecho temblar. Fue una victoria poderosa, que significó la derrota no solo de los reyes de Canaán, sino de los gigantes que se habían interpuesto en su camino durante tanto tiempo. Con los Anakim expulsados, ya no había razón para que Israel temiera la tierra. La herencia que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob estaba a punto de convertirse en una realidad para Israel. Pero incluso mientras Josué miraba la tierra conquistada, sabía que el trabajo no había terminado. El pueblo de Israel tenía que asentarse, dividirla y construir su futuro sobre ella. Vivirían en la tierra prometida, pero solo si permanecían fieles. La tarea ante Josué era monumental. Dios ya había dado la tierra a Israel, pero la distribución requería una planificación cuidadosa y atención. Los territorios conquistados debían ser divididos entre las 12 tribus de Israel, con cada tribu recibiendo su porción designada. Esto no era una tarea sencilla. Era el cumplimiento de la promesa de Dios de dar a cada una de las tribus de Israel su propia herencia en la tierra que había jurado a sus antepasados. Entre las muchas historias de herencia, una destaca sobre las demás. Caleb, quien había sido uno de los 2 espías que originalmente creyeron que Israel podía tomar la tierra, se presentó ante Josué a la edad de 85 años. Caleb no era un hombre común. Su fe y valentía habían sido inquebrantables, incluso cuando el resto de Israel había dudado de la promesa de Dios. Ahora, a una edad avanzada, Caleb se acercó a Josué con una petición audaz. Las palabras de Caleb resonaron con confianza. Tenía 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para espiar la tierra, y le traje palabras según lo que había en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Así que Moisés juró ese día diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será tu herencia y la de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Ahora Caleb, firme y resuelto, pidió su herencia. Pidió Hebrón, la misma tierra que los gigantes Anasim habían gobernado una vez. No estaba pidiendo una pequeña porción de tierra, estaba pidiendo el corazón de Canaán. La tierra que una vez había sido el hogar de gigantes, ahora sería suya, porque había permanecido fiel a la promesa de Dios. Josué, conmovido por la fe inquebrantable de Caleb, concedió su petición.
La herencia de Caleb en Hebrón se convirtió en un poderoso testimonio para la próxima generación, un recordatorio viviente de que la fe y el valor eran las claves para heredar las promesas de Dios. Caleb había visto a los gigantes, había enfrentado los obstáculos, y aún así su fe se había mantenido fuerte. Ahora, a los 85 años, tenía la fuerza para tomar la tierra que Dios le había prometido. Con la herencia de Caleb concedida, la distribución de la tierra continuó. Cada tribu recibió su porción, e Israel comenzó a tomar su lugar en la tierra prometida. La tarea de asentarse no fue fácil. Cada tribu tendría que luchar por su porción y reclamarla en el nombre de Dios. Pero la división de la tierra marcó un momento significativo en la historia de Israel. El viaje que había comenzado con el llamado de Abraham estaba ahora casi completo. La tierra ya no era solo un sueño o una promesa, era su realidad. Josué se paró ante el pueblo, su corazón lleno de gratitud. Los había guiado a través del desierto, a través de batallas, a través del miedo y la duda. Y ahora estaban aquí en la tierra que Dios había prometido. Pero Josué sabía que el trabajo no había terminado. Israel tenía que seguir honrando el pacto, caminar en los caminos de Dios y asentarse en la tierra. Su futuro dependía de su fidelidad. Josué había visto la fidelidad de Dios de primera mano. Y ahora, mientras la tierra se dividía y la herencia se transmitía, sabía que el futuro de Israel estaba en sus manos. ¿Permanecerían fieles a la promesa de Dios? ¿Se aferrarían al pacto, como lo hizo Caleb? Los años de conquista habían terminado, pero Josué, ahora anciano y cansado, sabía que este momento de paz podría rápidamente convertirse en complacencia. Las victorias y la tierra eran regalos de Dios, pero su futuro en la tierra dependía de su fidelidad al Dios que los había llevado hasta aquí. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Canaán, Josué convocó a los líderes de Israel. Había llegado el momento de pronunciar sus últimas palabras al pueblo. El último desafío que daría como su líder. El fuego de su fe ardía tan intensamente como siempre, pero su voz llevaba el peso de los años. Años de luchas, victorias y el conocimiento de las luchas que aún estaban por venir. Reunidos ante él estaban los ancianos, los jueces y los oficiales de Israel. Josué los miró a cada uno de ellos, sabiendo que habían presenciado los milagros y batallas, los juicios y bendiciones. Sean muy fuertes, dijo Josué, su voz transmitiendo autoridad y urgencia. Tengan cuidado de obedecer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. No se asocien con estas naciones que quedan entre ustedes. No invoquen los nombres de sus dioses, ni juren por ellos. No deben servirles ni inclinarse ante ellos. Les recordó a los líderes que habían sido testigos de la fidelidad de Dios y que debían seguir confiando en Él y obedecer sus mandamientos. Pero el desafío de Josué no era solo un llamado a la obediencia. Era un llamado a ser distintos, a estar separados de las naciones que los rodeaban. El tono de Josué se volvió más solemne mientras continuaba. Si abandonan al Señor, advirtió Josué, su voz aguda, con la seriedad del momento, y sirven a dioses extranjeros, entonces Él se volverá y les hará daño, y los consumirá después de haber sido bueno con ustedes. Esto no era solo una amenaza. Fue un recordatorio aleccionador de las consecuencias de la desobediencia. Josué sabía que el pueblo de Israel tenía un historial de alejarse de Dios en tiempos de prosperidad. Lo había visto antes y sabía que podría suceder de nuevo. Si abandonaban al Señor, las bendiciones que habían recibido se convertirían en maldiciones y perderían su lugar en la tierra. Necesitaban recordar la advertencia que seguía. La obediencia lleva a la bendición, la desobediencia lleva a la destrucción. Serviremos al Señor. Al terminar su solemne advertencia, Josué se volvió hacia el pueblo, sus ojos buscando sus rostros. Sus palabras habían estado cargadas de verdad, pero ahora había llegado el momento de que Israel respondiera. Este no era solo el mensaje de Josué. Era el mensaje de Dios para el pueblo de Israel y necesitaban tomar una decisión. Ahora teman al Señor y sírvanle con toda fidelidad, declaró Josué. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron más allá del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. El pueblo se encontraba ante él,
Y mientras el desafío de Josué llenaba el aire, comprendieron la gravedad de sus palabras. Ya no podían vivir con corazones divididos. Habían visto el poder de Dios, habían experimentado su protección y ahora era el momento de hacer una declaración pública de su compromiso. La respuesta fue unánime. «Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses», clamó el pueblo. «Serviremos al Señor». Las palabras resonaron con sinceridad, pero también con una promesa de que Israel continuaría sirviendo al Señor, el Dios que los había sacado de Egipto y les había dado esta tierra. Josué, complacido por su respuesta, respondió con un recordatorio de la seriedad de su compromiso. «Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. Habían declarado su elección y ahora tendrían que vivir conforme a ella». Josué los instó a mantener sus corazones puros, a seguir al Señor con todas sus fuerzas. Mientras el pueblo renovaba su compromiso con Dios, Josué dio otro paso importante para asegurar que el pacto perdurara. Escribió las palabras del pacto en el libro de la ley de Dios. Esto no fue solo un gesto simbólico, fue un acto de permanencia. El compromiso del pueblo sería preservado y sería leído por futuras generaciones, como un recordatorio de su promesa. Josué entonces colocó una gran piedra bajo un roble cerca del santuario del Señor. Declaró que esta piedra serviría como testigo del pacto que habían hecho. «Ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho», explicó Josué. «Será un testigo contra ustedes si no son fieles a su Dios». La piedra se mantendría como un testimonio de la promesa de Israel de permanecer fiel a Dios. Con el pacto renovado y la piedra sirviendo como un memorial duradero, el tiempo de Josué como líder estaba llegando a su fin. Sus palabras finales fueron una mezcla de aliento y advertencia. «Escogeos hoy a quién serviréis», declaró Josué, «pero yo y mi casa serviremos al Señor». Estas no eran solo palabras, eran una declaración de la vida que Josué había vivido. Había servido al Señor con todo su corazón y ahora dejaba un legado de fe para que el pueblo de Israel lo siguiera. La elección era suya, servir al Dios viviente o apartarse. Con esas palabras, Josué despidió al pueblo y ellos regresaron a sus hogares con el corazón lleno del compromiso que acababan de hacer. Josué había hecho su parte, había dado a Israel la verdad, la elección y la oportunidad de servir al Señor. Ahora dependía de ellos continuar con su legado.